Bueno, cordial saludo. Desarrollo de proposiciones y tablas de verdad, conjunto de ejercicios B. Entonces nos dan tres premisas, la R, la S y la T. La R dice: la innovación de tecnología reduce los costos de producción si la automatización incrementa la productividad en las fábricas, es la S. Y la T, el conocimiento de las normativas es la clave en proyectos de ingeniería. Aquí desarrollamos la ecuación. Sería R sí, solo sí, negación de S, y T o R. El lenguaje natural sería así: la innovación tecnológica reduce los costos de producción sí, solo sí, la automatización no incrementa la productividad en las fábricas, y el conocimiento de las normativas es la clave en proyectos de ingeniería, o la innovación tecnológica reduce los costos de producción. Para desarrollar esto en la tabla de verdad, partimos de la premisa que tenemos obviamente tres premisas. Entonces ahí sería 2 al cubo y serían prácticamente 2, 4, 6, 8 casillas. Las primeras 4 de R, que corresponden a la primera, son 4 verdaderas, 4 falsas. Después la S son 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la T pues una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Ahora, tenemos que desarrollar aquí esta negación de S. Para eso simplemente es lo contrario a la S que tenemos acá. Si acá es verdadero, aquí es falso. Entonces de ahí se despliega la cuadrícula. Falso, falso, verdadero, verdadero, y así. Después vamos a resolver la ecuación que está en paréntesis, que es R sí, solo sí, negación de S. Al ser una bicondicional, la única manera para que sea verdadero es que tanto la R como la negación de S sean o bien las dos verdaderas o las dos falsas. En este caso, vemos que la R y la S es una verdadera o una falsa, entonces da falso. Y lo mismo aquí. Y aquí en este punto es verdadero, verdadero, entonces da verdadero, 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 falso, falso, entonces da verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, listo. Ahora, una vez ya es hecho esto, tenemos que despejar el siguiente paréntesis, que está T o R. Cuando estamos en una O significa una disyunción, y la única manera para que sea falso es que las dos sean falsas. Entonces nosotros vemos que la T la podemos, por ejemplo, aquí subrayar rápidamente. Le colocamos un colorcito. Y la R. ¿Dónde está la R? Ok. Listo. Entonces, cuando es disyunción, la única manera es para que las dos sean falsas, para que sea una falsa, el resto es verdadero. Entonces aquí tenemos falso, falso. Perdón. Tenemos acá un falso, acá un verdadero. F y F, falso, y el resto verdadero porque no están las dos. ¿Ok? Ahora, ya con estas dos premisas hechas, podemos, con estas dos ecuaciones hechas, perdón, podemos hacer la ecuación completa. Entonces, aquí tenemos I. Cuando es I es una conjunción, y la única manera que sea verdadera es que estén las dos verdaderas. En este caso tenemos verdadera aquí en esta casilla, en esta y en esta. El resto son falsas. Cuando vemos que hay falso, verdadero, estamos ante una contingencia. Siguiendo con el ejercicio 2. Si los programas de simulación permiten predecir el comportamiento de los sistemas mecánicos, entonces los errores en el diseño mecánico pueden ser detectados antes de fabricar prototipos. Sí, solo sí, el uso de software de simulación no mejora la eficiencia del diseño mecánico. Los errores del diseño mecánico pueden ser detectados antes de fabricar prototipos. Entonces las premisas son PQR. Entonces, basado en esta proposición, tenemos que P, entonces Q, sí y solo sí, o bicondicional, negación de R, y Q. Lo mismo, aquí desarrollamos la tabla, tenemos 3, entonces sería 8 casillas, verdadero, verdadero, falso, falso, aquí igual. Empezamos a desarrollar la negación de R, que es lo contrario a la R que está aquí, y aquí pues vemos FB. Y aquí comenzamos a dar lo anterior. Después, como en el ejercicio anterior, comenzamos a despejar los paréntesis. Aquí, como vemos que es una condicional, la única manera para que sea falso es que de una premisa verdadera pase a una falsa. Entonces, de P a Q, vemos que estas dos son las únicas que pasan de verdadero a falso. Entonces, en la tabla queda acá, falso, falso. Lo mismo vemos acá en negación de R
y Q. Cuando es eso, tenemos una confusión. La única manera para que sea verdadero es que las dos sean verdaderas, el resto son falsas. Entonces tenemos negación y Q. Las únicas que son perdón, acá en la segunda casilla es verdadero, donde estoy con el cursor, verdadero, 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 ¿ok? De esa manera conseguimos desarrollar la tabla de despejando esta. Ahora, de los dos conjuntos, de las dos operaciones, se tienen que realizar la operación. Ahora, como ya tenemos esas tablas hechas, que es P, entonces Q, y negación de R y Q, vamos a hacer el sí y solo sí, que es una bicondicional. La única manera para que sea verdadera es que tanto la una como la otra sean o bien verdaderas o las dos falsas. En este caso únicamente cumplen estas. Voy a comparar que sea verdadera. Y aquí tenemos falso, 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 entonces da verdadero. Y el resto ya son falsos, a excepción de esta. Entonces cuando vemos, tenemos que es una contingencia. Pasando al ejercicio 3, la demostración de un argumento usando las reglas de inferencia. Aquí nos dan esta ecuación. Tenemos que mirar qué ley se utiliza. Entonces partimos de la lógica. Tenemos que despejar, tenemos que hacer las premisas y realizar la conclusión. Entonces, nuevamente, bueno, por cuestión del tiempo no voy a hacerlo completo, pero es lo mismo, que son 3 premisas, entonces es 8 casillas. Aquí ya como lo vimos, 4 verdaderos, 4 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y aquí intercalado verdadero y falso. La negación de R, para poder despejar esta que está acá, es contraria a la R que está acá. Se realiza la tabla y ahí comenzamos a despejar los paréntesis. Negación de R o S, tenemos que la O significa una disyunción y la única manera para que sea falso es que las dos sean falsas. Entonces, negación de R con S. Mira, acá tenemos esta que es falsa, entonces sería falsa. Y tendríamos esta falsa. Estas serían las únicas dos falsas, el resto serían verdaderos. Ahora tenemos que despejar P, entonces negación de R o S. Y como aquí ya la tenemos hecha la tabla, entonces vamos inmediatamente a hacerlo. Entonces la P es esta que tenemos acá, tenemos toda esta línea. Y tenemos este paréntesis que representaría esto, ¿ok? Listo. Ahora, cuando es condicional, vemos que la única manera para que sea falso es que parte de una premisa verdadera o una falsa. En este caso se cumple en la casilla 2 y solamente en esa. El resto es verdadero. Ahora vamos a mirar esta negación de R, ya la tenemos. Entonces ahora podríamos hacer prácticamente podríamos hacer la mitad del ejercicio. Acá vemos P, entonces negación de R o S. Esto ya está desarrollado, es esta tabla. Ahora nos dice que IP, cuando vemos que es I, hay una conjunción. Y como es una conjunción, la única manera para que sea verdadero es que las dos premisas sean verdaderas. Entonces comenzamos acá P y B, mire que es verdadero. Tenemos aquí la parte de verdadero a falso, entonces tenemos falso. Y aquí tenemos verdadero, 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 verdadero. Y tenemos aquí las dos verdades. El resto son falsas. Ok. Ahora simplemente tenemos que esta fórmula, entonces, negación de R versus S. Como ya la tenemos, nos basaríamos para terminar el ejercicio en esta y en esta. Ok. Y aquí, como es entonces, recordemos que es una condición, la única manera para que sea falso es que de una premisa verdadera pase a una falsa. En este caso, no se cumple ninguna. Entonces estamos ante una tautología. ¿Ok? Porque todo es cierto. Ok.